En este segundo vídeo dedicado al tema 4 del mercado contraataca, que lleva ese peculiar título, vamos a centrarnos en presentar la idea del excedente del productor. Previamente hemos presentado la idea del excedente del consumidor, hemos visto cómo se llega al excedente individual del consumidor y al excedente total del consumidor y qué representa. Y queremos llegar a este gráfico, que es el excedente total del mercado. Para ello necesitamos completar lo que hemos presentado previamente, completarlo con la idea del excedente del productor. Necesitamos introducir también una idea para hablar del excedente del productor, que es la idea del coste. Si para hablar del excedente del consumidor hemos tenido en cuenta la idea de la disposición a pagar como el precio máximo que estaría dispuesto a pagar un consumidor por un bien, cuando se trata del excedente del productor usamos la idea del coste. El coste es el precio más bajo, el precio mínimo al que un posible vendedor está dispuesto a vender. La idea de coste, cuando se habla de productor y se utiliza ese término, puede llevar a pensar que se está hablando solo de lo que le cuesta producir el bien o servicio a ese productor, pero en este caso no estamos pensando en ese tipo de costes, no solo en ese tipo de costes. También se incluirían todos los costes de oportunidad en los que incurre el productor para poner a la venta ese bien o ese servicio. Piensa que los productores o los vendedores en un mercado no son siempre los que producen ese bien o ese servicio. Pero hay costes de oportunidad implícitos en su decisión de producir o en su decisión de vender un bien, aunque no lo hayan generado ellos. Pero por el momento basta con que comprendas que esa idea de coste, tal y como se usa para construir la idea de excedente del productor, hace referencia a ese precio mínimo o más bajo al que un vendedor estará dispuesto a vender el bien o servicio de que se trate. Vamos a ver cómo se construye ese excedente del productor de la misma forma que lo hemos visto para el excedente del consumidor. Seguimos partiendo de el precio de equilibrio de mercado. Este va a ser el elemento que determina, igual que para el excedente del consumidor, cómo se obtiene el excedente del productor. Y hemos representado aquí también en forma de rectángulo el coste de estos productores o vendedores de un producto, de un bien o un servicio. Hemos representado el precio mínimo, el precio más bajo al que estarían dispuestos a vender su producto, cada uno de ellos. Por ejemplo, Juan estaría dispuesto a venderlo como mínimo a 5 euros. Por encima de ahí, de 5 euros, también está dispuesto a venderlo. Cualquier precio por encima de 5 euros, que es su coste, está dispuesto a venderlo en el mercado. Pilar, sin embargo, tiene un coste superior al de Juan, tiene 10 euros. Por menos de 10 euros no lo va a vender, no lo va a poner en el mercado. Mercedes tiene un coste de 20, superior al de Pilar y al de Juan. Cristina 40, Rodrigo 50. Ese sería el coste o el precio más bajo al que cada uno de estos integrantes de este mercado están dispuestos a vender el producto de que se trate. Si, como para el excedente del consumidor, fijamos que el precio de equilibrio es 30 euros, veremos que Juan, Pilar y Mercedes están dispuestos a ofertarlo en el mercado, a venderlo en el mercado, porque ese precio es superior a su coste, al precio más bajo al que estaban dispuestos a venderlo. Sin embargo, Cristina y Rodrigo no están dispuestos a venderlo a ese precio. No lo venderían, porque el coste para Cristina es de 40, ahí se incluyen los costes monetarios, costes de oportunidad, y para Rodrigo es 50, también superior al precio de equilibrio de mercado de 30. Por tanto, vemos que Juan, Pilar y Mercedes sí venderían su producto en el mercado y obtienen
una ganancia neta, que es este espacio de sus respectivos rectángulos que estamos coloreando. Esta es la ganancia neta que obtienen por venderlo al precio de equilibrio de mercado. Porque el excedente del productor, en línea de lo que hemos dicho para el excedente del consumidor, es la ganancia neta que obtiene cada uno de ellos. Eso sería el excedente individual. La ganancia neta es la diferencia entre el precio de equilibrio de mercado, es decir, 30, y el coste de cada uno de ellos, para cada uno de ellos. Para Juan era 5, su ganancia neta será 25. Si para Pilar su coste es 10, su ganancia neta serán 20. Y así sucesivamente para cada uno de los que tienen un coste que es inferior al precio de equilibrio de mercado. Del mismo modo que antes obteníamos el excedente individual y el excedente total del consumidor, lo mismo podemos hacer con el productor. A partir de estos excedentes individuales, agregándolos, sumándolos, se puede obtener el excedente total del productor, que no es más eso que la suma de los excedentes individuales de los productores, es decir, la ganancia total de todos los vendedores en ese mercado. Bien, aquí ya hemos representado antes el excedente del consumidor, que sería ese área que está por encima del precio de equilibrio y por debajo de la curva de demanda. Lo mismo, este sería el excedente total del consumidor. Lo mismo podemos hacer con el excedente del productor. Si agregáramos todas las ganancias netas individuales de los productores en ese mercado, obtendríamos el excedente total del productor. No es más que eso, la suma de las ganancias netas de todos los vendedores en ese mercado. Bien, pues la suma de estos dos triángulos, este triángulo naranja que es el excedente del productor más el excedente del consumidor, lo que nos muestra es el excedente total del mercado. Y recuerda que no debes confundirlo ni con exceso de oferta, ni con exceso de demanda, ni con otras expresiones que utilizan un término parecido. Ese excedente total es la ganancia total que obtienen consumidores y productores por el hecho de comerciar en un mercado que funciona según sus reglas y que llega a su equilibrio sin interferencias y sin que ninguna decisión política lo altere. Es decir, un mercado que alcanza su precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, permite que la sociedad obtenga esta ganancia neta, que es una medida de bienestar, en realidad. Dicho de otra forma, el excedente total nos muestra que el equilibrio de mercado hace máximos la suma de los excedentes. Hace máximo el excedente total del mercado. Bien, estas ideas nos han de servir, ya decía antes que tienen carácter fundamentalmente instrumental, nos han de servir para comprender qué ocurre cuando decisiones políticas intentan alterar esta situación de equilibrio. Bien en precios, marcando precios máximos o precios mínimos, o bien cantidades. ¿Qué ocurre con el excedente total del mercado? Es decir, si se gana en excedente total, si se gana en bienestar de la sociedad, o si se pierde parte de este excedente total del mercado. Bien, hemos visto con este vídeo, con el anterior, el concepto de excedente del consumidor, excedente del productor, hemos llegado al excedente total. En los siguientes vídeos vamos a centrarnos en explicar lo que decía antes, qué ocurre con el bienestar, con el excedente, cuando una regulación pública de precios, bien marcando precios máximos, bien marcando precios mínimos o fijando cantidades, intenta alterar ese nivel de equilibrio, ese punto de equilibrio que se supone que maximiza el bienestar de la sociedad.